Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy lo que vamos a hacer es ver ángulos, cómo se construyen y cuál es su clasificación. También lo que vamos a hacer es ver la posición de dos ángulos y las características que pueden llegar a existir entre ellos. A ver si se me ve bien. Se ve re lindo. Hay un anillo, necesito. ¿Estás filmando ya? Sí. Bien. Primero que todo vamos a ver la definición de ángulo. Dice que un ángulo es una región del plano limitada por dos semirrectas. Esta y esta, que se llaman lados. Y estas dos semirrectas van a tener un vértice en común que se llama vértice del ángulo. El ángulo puede estar, lo podemos llamar de muchas formas. Primero podemos llamarlo por solamente el vértice. Vamos a decir que este es el ángulo O. O también podemos decir que este es el ángulo A o B. A o B. Siempre cuando lo nombremos de esta forma, el vértice queda en el medio y los lados quedan al costado. O también se pueden llamar con letras griegas, por ejemplo alfa. Estas son las tres formas que podemos llamar a los ángulos. Los ángulos se van a clasificar primeramente entre convexos y cóncavos. Los convexos son aquellos ángulos que miden entre 0 y 180 y los cóncavos son los que miden más. Es decir, que por ejemplo este es convexo, porque claramente está antes de 180. Entonces pongamos este ángulo así, es cóncavo porque mide más de 180. Bien, ¿cómo dibujamos un ángulo? Vamos a hacer uno de 50 grados. ¿Sí? Lo que primero hay que hacer es establecer cuál va a ser el vértice y el lado inicial. Y después vamos a usar un transportador. Este es medio viejito. Los transportadores en la mitad, más o menos, no sé si se ve, tienen una marquita. La mayoría tiene, bueno, no se ve mucho, no importa. Tiene una marquita. Esta marca va a coincidir con el vértice que yo pongo acá. Y donde dice 0 va a coincidir con la semirrecta en 0. Es decir, que tendremos esto. Bien, vamos a medir siempre con la parte de adentro. Es decir, que si yo quería hacer uno de 50, fíjense que tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50. Uno este punto con el vértice. Y ahí está mi ángulo de 50. En sus casas prueben hacer, no sé, un ángulo de 60, pueden hacer un ángulo de 115 y después comentarme cómo les fue. Se llaman nulos los ángulos que miden 0, agudos todos los ángulos que miden entre 0 y 90, pueden medir 89 y sigue siendo agudo. Ángulo de 45, de 30, de 15, de 2 grados. El recto sí o sí mide 90, ni un grado más ni un grado menos, 90, justo 90 y se llama recto. El obtuso son aquellos que miden entre 90 y 180. Pueden medir 100 grados, 95, 110, 115 y el llano es el que mide 180. Bien, primero vamos a dibujar así algunos muy sueltitos. Dibujamos el recto. Como dijimos, primero el vértice, después el lado, coincide esto con el vértice y el 0 con la línea, con la semirrecta que dibujé. Busco 90, lo tengo acá. 1, el punto. Hacemos hasta ahí nomás para no tachar. Entonces eso mide 90 grados. Bien, ¿qué pasa con los ángulos de 90? Se les hace siempre
este cuadradito ahí para distinguirlo del resto. Podemos dibujar un agudo. Hacemos uno de 20 grados. Es por ahí. Eso mide 20 grados y es agudo. Podemos hacer un obtuso. Esto debe coincidir con esto. Un obtuso de, no sé, 140. Acuérdense siempre que voy a medir con la parte que tengo adentro. Me pasé. Entonces, esto mide 140. Y ahora vamos a hacer un llano. Tiene que medir 180, el 180 lo tengo acá. Entonces este ángulo que tengo acá mide 180 grados. Bien, vamos a llamar ángulos complementarios a aquellos que suman 90 grados y suplementarios a aquellos que suman 180. Hace unos segunditos atrás dije cuando tenemos dos ángulos juntos, pero en realidad esto se puede dar con dos ángulos, con tres, con cuatro. Depende. Bien, estos dos ejemplos son complementarios. ¿Por qué? Porque si yo sumo 50 más 40 me da 90. Y si yo sumo 45 más 45 también me da 90. Entonces, este ángulo y este son complementarios y estos son complementarios. También podemos decir que 50 es el complemento de 40. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ángulo de 40, 50 es lo que me falta para llegar a 90. Con el suplementario me va a pasar exactamente lo mismo, pero la diferencia es que tengo que sumar 180. Por ejemplo, estos dos ángulos son suplementarios o estos dos ángulos son suplementarios. La suma de los dos me da 180. Lo mismo que con el anterior, puedo decir que 140 es el suplemento de 40 porque si yo tengo el ángulo de 40 grados me falta 140 para llegar a 180. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un lado y un vértice. Es decir que, en este caso, tengo que comparten el vértice y un lado. Esos dos ángulos son consecutivos. Pero ¿qué pasa con los otros dos ejemplos? Tengo que comparten parte de un lado, pero no comparten el vértice. Este empieza ahí y este empieza ahí. Entonces, estos dos no son consecutivos. ¿Qué pasa con este ejemplo? ¿Comparten el vértice? Sí, comparten el vértice, pero nada más que el vértice, porque este ángulo tiene estos dos lados y este ángulo tiene estos dos lados y no comparten ninguno. Entonces, estos no son consecutivos. Después tenemos los opuestos por el vértice, que son aquellos ángulos que comparten un vértice y sus lados son semirrectas opuestas. ¿Qué significa? Que si una tiene una dirección, la otra va a tener su opuesta para el otro lado. Si una tiene una dirección, la otra tiene su opuesta para el otro lado. Una particularidad de los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales. Entonces, si este mide 30, este ángulo también mide 30. Los adyacentes. Los adyacentes van a ser aquellos que cumplen tres propiedades. Acá lo escribí como 2, pero son en realidad 3. Tranquilamente lo podemos tomar como 3. La primera es que sumen 180. En este caso tengo 40 y 140. Si yo hago 140 más 40 me da 180 grados. Así que con este estamos. Después tiene que compartir un lado. Comparten un lado
y comparten el vértice. Entonces, estos dos ángulos sí son adyacentes. Ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios cortitos. Bien, el primer ejercicio es clasificar a partir de esta figura estos tres ángulos. Bien, tenemos, por ejemplo, el ángulo FNO. N está acá, en medio. F está acá. FNO. Bien, ¿qué pasa con esto? Yo no sé cuánto mide porque no tengo un transportador y no tengo que tampoco medirlo. Yo sé, por ejemplo, que este ángulo mide 90, que este ángulo mide 90. Si este ángulo mide 90, ¿sí? Este ángulo que tengo de este lado también va a medir 90. ¿Qué quiere decir? Que este con este miden 90. Pero el ángulo que yo estoy buscando es más chico, porque es este con esto. Es esto que tengo acá. Es más chico que 90. ¿Y cómo se llaman los ángulos menores que 90? Se llaman agudos. Bien, ahora tenemos el BNR. B lo tengo acá, N lo tengo acá y R lo tengo acá. Bien, ¿qué pasa con este? Yo sé que esto mide 90 y este que mide acá es muy similar a él. Pero además, por lo que ya vimos en el video, fíjense que esta es semirecta opuesta a esta, es decir, que estos dos ángulos son adyacentes. Entonces, van a sumar 180. Si este ángulo mide 90, este ángulo también va a medir 90 porque tengo que la suma es 180. Entonces, como BNR mide 90, esto es un recto. Bien, ahora ¿qué pasa con el último? MNS. Tengo MNS, este que está ahí. Fíjense que esto es recto, esto que tengo acá es recto. Esto que tengo acá es recto. Pero mi ángulo termina acá. O sea que es esto y un poco más. Porque tengo que llegar hasta acá. Es esto hasta ahí. Ahora, ¿cómo se llaman los ángulos mayores de 90 y claramente es menor que 180? Se llaman obtusos. Perfecto. Lo que ustedes pueden ir haciendo es jugar con el resto y clasificarlos de a poquito. Vamos con la segunda. Trata de pensar y tratar de ir armándolo. Yo no los voy a medir a los ángulos, sino que les voy a dar valores aproximados. Ustedes en sus casas traten de medirlos con el transportador. Bien, dice alfa y beta, que era una forma de llamar a los ángulos, suplementarios. ¿Qué significaba suplementarios? Que cuando yo los sume, me dé 180. Y dice que no tienen que ser consecutivos. Entonces, por ejemplo, puedo tener este ángulo de 100 y este ángulo de 80. La suma de 100 más 80 me da 180. Así que son suplementarios y no son consecutivos. ¿Comparten vértice? Sí, comparten vértice, pero no comparten ningún lado. Entonces va a cumplir con las dos. El segundo dice alfa y beta. Ahí los nombramos. El segundo dice alfa y beta no complementarios ni consecutivos. Bien, no complementarios. Yo sé que un complementario, la suma me da 90. Pero me dice no complementario. Cuando me dice no complementario significa que cuando yo lo sume no me tiene que dar 90, pero tampoco tiene que ser consecutivo, como el caso anterior. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un ángulo de 20 grados con
otro ángulo de 30. Entonces, cuando yo lo sume, 30 más 20, esto me va a dar 50 grados. No son complementarios, pero tampoco son consecutivos. Comparten solamente un vértice. En el último, tenemos alfa y beta opuestos por el vértice. Y obtusos. Obtusos son aquellos que miden más de 90 grados. Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, este ángulo de 100 grados. Y puedo seguir dibujando sus lados y estos dos van a ser opuestos por el vértice y a su vez van a ser obtusos. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Nos vemos en la próxima.